Ciudadano TV presenta Ecuador no para. ¿Qué tal, amigos de Ecuador no para? Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de entrevistas y análisis de temas de importancia para nuestro país. En los siguientes minutos vamos a conversar con el doctor Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura. Nos encontramos justamente aquí en su despacho para hacer un análisis, un balance de la gestión al frente del Consejo de la Judicatura. Doctor Yalc, gracias por atendernos, bienvenido. Marco Antonio, un gusto, bienvenido también, y será un gusto atender una visión completa de todo lo que ha significado la transformación de la justicia en nuestro país. Estamos hablando de 9 años de cambios fundamentales de la justicia. Estamos hablando de un arranque importante bajo una consulta popular en donde el pueblo ecuatoriano definió un cambio fundamental. ¿Qué ha significado desde ahí hasta lo que estamos viviendo en estos momentos la transformación judicial en el Ecuador? Marco Antonio, desde la consulta popular hasta la presente fecha han transcurrido alrededor de 5 años. Sin embargo, tú has hecho mención a casi 10 años del año 2007. Y en efecto, en esa época yo quiero hacer referencia a 3 puntos sobre aquello. En esa época Ecuador ni siquiera tenía defensa pública. Era el único país en América Latina en no contar con un ministerio de justicia y teníamos los más bajos índices de cobertura judicial. Teníamos 4 o 5 jueces por cada 100.000 habitantes y teníamos un estándar de eficiencia judicial de los más bajos. Esfuerzos habían, pero política pública completa sobre aquello no. Las primeras bases se fueron sentando desde el año 2007, con la creación de la defensa pública, asistencia legal gratuita para las personas que no tengan cómo pagarse un abogado. Se creó un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el objetivo de generar política pública de lo que significa la protección de derechos de los ciudadanos y fortalecer el sistema de justicia ecuatoriano. Antes de eso, antes de entrar en detalle sobre esos puntos, también es bueno recordar al país lo que fue la justicia antes del 2007, una justicia cooptada justamente por los sectores políticos, en donde los mismos diputados nombraban jueces y nombraban a la Corte de Justicia. Una justicia postrada ante los poderes políticos, económicos, y por supuesto que salía adelante gracias al trabajo heroico que siempre existen de un grupo de personas que mantenían viva una función judicial, al menos de manera elemental, pero como sistema de justicia, como servicio público se encontraba absolutamente postrada esa justicia y cooptada por intereses políticos y económicos de la cual había que liberarse. Esa liberación del sistema de justicia arrancó en el año 2007. Sin embargo, fue necesaria una consulta popular en la que el pueblo ecuatoriano en el año 2011 no sugirió ni recomendó, ordenó una transformación definitiva del sistema de justicia ecuatoriano, elevando lo que significa la transformación de la justicia a la condición de política de Estado. Ese es el significado de una consulta popular que planteó el señor presidente de la República y que el pueblo ecuatoriano dispuso que exista esa transformación. Y recordemos que justamente en esos momentos era muy claro que ya todos los esfuerzos que se venían realizando con el mejoramiento de la Policía Nacional y las políticas de seguridad ciudadana, parte de que el trabajo se veía diluido y frustrado en malas decisiones o en una ineficiencia judicial. Esa consulta popular se llevó a cabo en el año 2011, en donde hubo posiciones muy diferentes de ciertos sectores políticos que estaban en contra de la consulta popular y que hicieron campaña por el no, justamente. Algunos aliados incluso del mismo gobierno se abrieron porque dijeron que en ese momento el gobierno está metiendo las manos en la justicia y ellos no quieren ser parte de eso. Yo creo que algunas personas de buena fe no entendieron la transformación y la necesidad de asumir entera la responsabilidad del cambio de la función judicial ecuatoriana para que justamente tengamos un Estado moderno completamente. No solamente una mejor función ejecutiva, no solamente una función legislativa liberada de los males del pasado, sino una función judicial, parte esencial de la democracia. Algunos no entendieron aquello, y creo que de buena fe algunos. Otros justamente querían que las cosas sigan como están, pues. Si había incluso bufetes de abogados, partidos políticos en los que tenían acceso directo a ciertos jueces, ellos no estaban interesados en la transformación, por supuesto. Quienes no les interesaba que los trabajadores tengan las mismas chances jurídicas delante de sus empleadores,
Claro, no estaban interesados en la transformación de la justicia. Quienes no pensaban en las madres de familia, que necesitaban una agilidad mayor para la atención de los alimentos de sus hijos, por supuesto que no era una prioridad la transformación de la justicia. Pero para quienes entendemos que la justicia debe ser el símbolo del tratamiento igualitario de derechos entre todas las personas, sin distinción de condición económica, social, étnica, sino que todo el mundo sea tratado por igual, la igualdad ante la ley, justamente se traduce en un sistema de justicia efectivo y eficiente. Esas personas que entendieron aquello fueron quienes votaron a favor, y fueron la gran mayoría de ecuatorianos, a favor de una transformación de la justicia. El 2011 arranca un proceso de transformación en la infraestructura de la justicia en el Ecuador. Unos 2 años que fueron bastante exitosos, pero que también recibieron algunas críticas de diferentes sectores, incluso algunos temas que todavía no están siendo aclarados. ¿Cómo está esa situación en cuanto a lo que fue la gestión de Paulo Rodríguez en esa transformación que se dio en el tema de infraestructura y en esas críticas que hubo de parte de ciertos sectores? En la consulta popular se establecían 2 fases en esta transformación de la justicia. Una inicial, urgente, emergente, de 1 año y medio, con el Consejo de la Judicatura de Transición, que en 1 año y medio tenía algunas responsabilidades que cumplir con agilidad. Renovación de parte de los jueces, concursos que debían realizarse y fundamentalmente la construcción de infraestructura que hacía falta urgentemente en el país. Ese año y medio transcurrió, como transcurre el tiempo, con gran rapidez, pero con gran rapidez también se llevaron a cabo una serie de procesos para la construcción de esas unidades judiciales. Esa primera etapa era seguida de una segunda etapa definitiva, ya con el Consejo de la Judicatura definitivo, que proviene de todo un proceso de selección y que debía abordar ya la integralidad de la transformación de la justicia. Las infraestructuras son importantes, pero son un medio para un fin, un medio fundamental, un medio importantísimo para dignificar el trabajo de los judiciales y el servicio público a los ciudadanos. Pero teníamos que, por supuesto, entrar en esta segunda etapa fundamental y definitiva, que era la visión integral de la transformación de la justicia. Y lo primero que hicimos en este Consejo de la Judicatura, ya integrado por 5 miembros de las diferentes fuentes que establece la Constitución, fue generarnos un plan estratégico integral de la transformación de la justicia. A partir del 2013 que usted asume la presidencia. A partir de enero del 2013 nos fijamos ya esta visión integral completa de la transformación de la justicia, ya sobre la base, por supuesto, de los avances que se dieron en la etapa de transición en el primer año y medio, fundamentalmente a nivel de ciertas infraestructuras, pero este medio fundamental tiene que complementarse con una visión global, ya con una mirada de mediano y largo plazo, como lo estamos ejecutando ahora, con una visión completa. Ese plan estratégico realmente, Marco Antonio, debo decirlo, nos sentimos orgullosos de ese plan, porque se ha convertido en una referencia a nivel regional de lo que debe ser una visión global y completa de la transformación de la justicia en un país. Y en ese sentido, en estos 9 años de avances de la justicia en el Ecuador, se establece el estado de las causas ingresadas al sistema judicial, y vamos a revisar algunas de ellas, por ejemplo, las tasas de resolución. ¿En qué medida han sido fundamentales e importantes en todo este sistema? Sí, este es uno de los aspectos ya medibles de la transformación. Ahora bien, todo esto nace de esta visión integral y completa, ¿no? O sea, por un lado tenemos dentro de nuestro plan estratégico todo lo que significa la calidad y la transparencia de la justicia, todas las acciones para garantizar calidad y transparencia, todas las acciones para garantizar meritocracia y carrera judicial, todas las acciones para garantizar acceso a la justicia, es decir, una mirada desde las necesidades de los usuarios, no solamente una oferta de un servicio, sino la demanda de ese servicio. Por otro lado, todo lo que significa la lucha contra la impunidad. En esta mirada integral de la reforma judicial necesitamos medir las cosas. Y para medir levantamos información estadística y también de requerimientos de los ciudadanos. Así que sobre la pregunta en concreto, Marco Antonio, la productividad judicial en estos últimos 3 años se ha multiplicado por 6. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que en el año 2008, en el año 2010, tramitábamos alrededor de 200.000 causas, se llegaba a término con 200.000 causas, en este último año, 2015, hemos llegado a 900.000 causas resueltas. Y esto se debe no solamente a que tenemos más jueces, porque ojo, en Ecuador teníamos 6 jueces por cada 100.000 habitantes en el año 2011, cuando
inició la reforma de la justicia y cuando llegamos nosotros en el año 2013 algo más que 6 jueces por cada 100.000 habitantes. Hoy tenemos 12 jueces por cada 100.000 habitantes, un poco más que el promedio latinoamericano, que es de 11 jueces por cada 100.000 habitantes. Pero a lo que voy es que con el doble de jueces, tal vez se podría decir, se duplicaba la productividad, es decir, pasábamos de 200.000 causas resueltas a 400.000 causas resueltas. Pero estamos hablando de más de 900.000 causas resueltas. Esto quiere decir que no es solamente más jueces, sino que además tenemos más jueces mejor preparados, que vienen de un proceso transparente y exigente para ser jueces, que tienen un sistema de evaluación de desempeño, que tienen mejores infraestructuras, tecnología para servir mejor y reformas procesales que han permitido mayor agilidad. Por eso esta visión integral y completa de la situación es la que nos ha permitido, por ejemplo, visualizar ese dato concreto de un mejoramiento ostensible de la productividad judicial. Entonces, el estado de cobertura que ha tenido resultados exitosos, como usted lo menciona, ha sido fundamental para tener estos indicadores y estándares positivos. Exactamente, tener más jueces, pero no solamente más jueces, sino de un origen meritocrático. Y esto afianza y fortalece algo que es fundamental en la justicia, que es la independencia judicial. ¿Y qué significa la independencia judicial? Que los jueces en cada uno de los casos que resuelvan lo hagan en función de sus propias convicciones, de las pruebas que las partes provean, de la información disponible y a la luz del derecho. Eso es la independencia de la justicia, que los jueces en cada caso lo resuelvan en función de sus convicciones jurídicas, de las evidencias que las partes han traído. Y por supuesto de sus competencias. Así hemos garantizado nosotros esto, mayor cobertura con más jueces, pero jueces con una independencia que proviene del origen de sus cargos. Sin embargo, hay varias críticas de algunos sectores de oposición. Por ejemplo, sostienen que la justicia ha trabajado en favor del totalitarismo de este gobierno. No, estas son afirmaciones sin ningún sustento, son palabras políticas de políticos, pero la realidad es otra. En todos los expertos, todos los organismos que hablan de la independencia judicial, del fortalecimiento de la independencia de la judicatura en general, afirman que es necesario, uno, que la función judicial tenga presupuestos suficientes para su funcionamiento. Por primera vez en la historia de la función judicial ecuatoriana ha tenido presupuestos suficientes para cubrir las necesidades de la atención pública. Segundo, que el origen de los jueces sea un origen meritocrático. Esos críticos no dicen que cuando ellos sí controlaban la justicia, el 67% de los jueces ecuatorianos eran jueces designados a dedo, sin carrera, mal pagados, sin concursos, jueces temporales. Hoy el 100% de los jueces ecuatorianos provienen de un concurso, con veeduría ciudadana, con impugnación ciudadana, con escrutinio público, con pruebas teóricas, prácticas, psicológicas, para ganar una beca y entrar a la escuela y formarse como jueces y deber su cargo exclusivamente a sus méritos. Tercero, que exista un sistema disciplinario que garantice la ética en el ejercicio de la judicatura y que se atiendan las quejas de los ciudadanos. Antes las quejas de los ciudadanos no eran atendidas. Hoy el 100% de las quejas tienen una respuesta, dándole la razón al ciudadano y sancionando a quien merece una sanción, o respondiendo al ciudadano que esa sanción no corresponde. Y cuarto, es afianzar la oralidad en los procesos, juicios orales y públicos. Todo esto ha hecho el Ecuador de una manera ejemplar en la región. Por eso se reconoce también este trabajo, que no solamente ha mejorado la eficiencia del sistema, sino también sus condiciones éticas y por lo tanto su independencia. Y vamos a revisar más adelante también en este diálogo algunos resultados que han sido vistos en el exterior como un referente del manejo judicial en América Latina, justamente el que se lleva a cabo en el Ecuador. Pero también se ha hablado del concepto de la metida de mano en la justicia ecuatoriana de parte del Ejecutivo. Eso se habló mucho en la consulta popular, eso se habló después de la consulta y eso se sigue hablando ahora y seguramente en época de campaña, cuando estamos casi ya a 200 días de las elecciones de enero del 2017, seguramente tendremos esos criterios también. Recordemos que fue el presidente de la República que con gran visión llamó a esta consulta popular y por supuesto en aquella campaña la expresión del presidente estaba dirigida, y así él lo expresó, a meter la mano a la injusticia, justamente porque se verificaba que gran trabajo que se realizaba desde el Ejecutivo, desde la Policía Nacional, desde el Ministerio del Interior, quedaba diluido en malas decisiones. Había una gran cantidad de caducidades de prisión preventiva, recordemos aquello. 2.000 caducidades de prisión preventiva en el año 2008, 2009, 1.800 en el año 2009. Esto significaba diluir todo un trabajo de seguridad ciudadana. A eso se refiere
el presidente dice que meterle la mano a esa injusticia. Claro, luego se pueden distorsionar o sacar de contexto estas frases, pero lo de fondo de la independencia de la justicia es que ningún poder de facto puede intervenir en las decisiones de los jueces, ni político, ni económico, ni mediático, ni ninguna de las partes pueda comprar la decisión de un juez. Incluso ha habido decisiones en contra de algunas decisiones del mismo gobierno, es decir, independientemente de lo que haga o no el gobierno de turno. Antonio, en la justicia ecuatoriana actual, los actores políticos ganan y pierden juicios, como en cualquier función judicial del mundo, y tienen derecho a sus apelaciones y a sus recursos, y a no sentirse contentos con una decisión. Pero en una democracia tenemos que respetar las decisiones de los jueces, impugnarlas por la vía jurídica, quejarse por la vía disciplinaria con fundamento, pero respetar las decisiones, nos gusten o no. Y yo creo que en esa línea, más allá de las protestas que unos u otros puedan tener, las decisiones de los jueces son decisiones que deben ser respetadas. Y si alguien tiene la prueba de que esa decisión no es una decisión basada en derechos, sino en otros elementos, debe probarlo. Y si lo prueba, hay las sanciones pertinentes. Ahora sí las hay. O deben haber las acciones judiciales que correspondan. Pero hablar en el aire es simplemente hablar de manera política. Porque incluso ha habido sanciones a algunos jueces aquí en el Ecuador. Pero esas sanciones básicamente, ¿por qué se han dado? ¿Cuáles han sido las motivaciones para que jueces hayan sido sancionados, hayan sido apartados del cargo momentáneamente, algunos definitivamente incluso? La existencia de un sistema disciplinario en una función judicial es fundamental para justamente afianzar los valores éticos y afianzar la independencia de la justicia. Sin sistema disciplinario, los ciudadanos se ven abandonados y no podrían quejarse de una mala actuación y por lo tanto también habría vía libre a discrecionalidades que atentan contra la independencia de los jueces. En ese sentido, hoy tenemos un sistema disciplinario que se lo ejecuta con todo rigor jurídico y técnico. Las sanciones, las decisiones, las infracciones están previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial, artículos 107, 108, 109 principalmente, en los cuales hay sanciones de multa, llamado de atención, suspensión o destitución, dependiendo de la gravedad de la sanción, siempre con las pruebas pertinentes. Se habla que en el Ecuador hay un exceso de abuso del sistema disciplinario, falso. ¿No han estado atados a decisiones políticas? En ningún sentido. Y quien diga eso debería probarlo. En ningún sentido. Aquí se han absuelto quejas presentadas por uno u otro sector en función de las pruebas que se hayan presentado. O se ha sancionado en función de pruebas jurídicas que se han presentado. Es importante recordar en esto también, Marco Antonio, que primero antes había un sistema disciplinario muy débil. Y como recordaba hace un instante, todos los entendidos en independencia de la justicia dicen debe haber un sistema disciplinario sin el cual no se garantiza la independencia judicial. Y en segundo lugar, la gente, claro, se queja, la gente gana juicios, la gente pierde juicios. Y a veces presenta quejas porque perdió el juicio. Eso no es una razón de queja disciplinaria. Frente a aquello, hay recursos, apelación, casación, ampliación, etcétera, pero no un tema disciplinario. Y sí quería recordar, el 94% de las quejas que se presentan terminan con la absolución del funcionario, del juez, secretario, ayudante judicial. Es decir, hay un debido proceso que le permite justamente actuar en consecuencia. Y hay apenas un 7-8% que termina con algún tipo de sanción. Y las destituciones no representan sino el 0,05% del número de procesos y de jueces en el país. Es decir, es apenas marginal cuando hay una sanción. Pero por supuesto hay sanciones. Las hay, con el fundamento debido y con la debida derecho a la defensa que tienen, por supuesto, los funcionarios. Vamos a hacer una pausa en este momento. Estamos dialogando con el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Gustavo Yalc, justamente aquí en su despacho, en la capital ecuatoriana, haciendo un análisis, un balance de lo que ha significado, o lo que significa más bien, la gestión de la justicia en el Ecuador. Enseguida regresamos. Esto es Ecuador no para. Ya volvemos con Ecuador no para. Continuamos con
Ecuador no para. Seguimos, esto es Ecuador no para, dialoga con el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Gustavo Yalc. Y seguimos en este tema de las críticas para luego pasar ya a algunos elementos claves de su gestión, doctor Yalc. Resulta que las críticas también vinieron del mismo sistema judicial, de quienes están trabajando en la Defensoría Pública sobre algunos elementos importantes. Por ejemplo, la supuesta desproporcionalidad de las penas, la conformación de la Mesa de Justicia en la que intervienen también algunos ministros de Estado y en definitiva las disposiciones algunas del Código Orgánico Integral Penal. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, que me parece decepcionante que a esa altura se hagan este tipo de observaciones desde la Defensoría Pública, cuando realmente todo este proceso de transformación del país creó la defensa pública, se le dio todo el apoyo para su desarrollo y creo que han hecho un trabajo muy bueno en cobertura, en asegurar que las audiencias no fallen, en asegurar el debido proceso. Pero también estas críticas han permitido develar que esas críticas más bien se les revierten, lamentablemente, a la propia defensa pública, porque los casos que han mencionado como ejemplo de desproporción, lo que están visualizando, al menos en los ejemplos que ellos mismos han puesto, es que es la propia defensa pública la que no ha hecho un trabajo riguroso de defensa. Por ejemplo, se ha mencionado que a dos señoras se las ha sentenciado por 2 años de prisión por el hurto de 11 frascos de champú. Analizando ese caso, se devela que el propio defensor público fue el que negoció la pena y la acordó con la Fiscalía a través de un procedimiento abreviado para que la pena, en vez de ser de 3 a 5 años que se preveía para la asociación ilícita, sea de 2 años. Posiblemente una mejor defensa, si es que fuese así la situación, habría alegado que no era asociación ilícita y que eso era un hurto que debía merecer una pena menor. Eso no hace el defensor. Entonces ahí más bien develamos que es la propia defensa pública la que tendría que revisar para esos casos donde considera que hay penas elevadas, cuál fue la actuación de sus propios defensores. Porque en ninguno de los casos que se ha planteado son decisiones judiciales por fuera de la ley o que el juez se ha extralimitado. No. La Fiscalía ha planteado pruebas, el defensor las ha aceptado y la sanción se ha producido. El caso emblemático que él ha puesto, lo mismo vale robar un borrego que $10 millones especulado. Eso es una gran mentira por parte de quien haya afirmado esto, creo que fue el defensor. Si es que fue el defensor, está mintiendo completamente. El Ecuador tiene una de las legislaciones más rigurosas del continente en cuanto al peculado. El peculado en el país está sancionado de 10 a 12 años. Esta es una de las sanciones más fuertes que tenemos en América Latina sobre peculado. Y el abigeato tiene una sanción de 1 año, pero si es que es con violencia podría constituir una sanción mayor, entiendo, si no recuerdo más, hasta 5 años, porque ya hay violencia, ya hay uso de armas que pueden atentar contra la vida de las personas. Hacer estas comparaciones son tendenciosas, yo diría incluso hasta que tienen algo de mala fe, porque no se pueden hacer totalmente, porque en primer lugar el Código Orgánico Integral Penal se discutió en la Asamblea Nacional durante 2 años y previamente hubo toda una discusión académica y social sobre el Código Orgánico Integral Penal, que es obra humana, perfectible. Si es que hay algún defecto habrá que sugerir que se perfeccione, pero no se puede decir que el Código Orgánico Integral Penal es arbitrario o tiene sanciones desproporcionadas de manera generalizada. Si es que hay algún caso en específico, habrá que analizarlo. Habrá que ver a quién se le quiere bajar, a qué tipo de conducta se le quiere bajar sanciones y a cuáles se les quiere subir. En todo caso, a nivel de peculado, la legislación ecuatoriana es una de las más severas y rigurosas que sancionan ese tipo de conductas. Justamente con el COIP y otra referencia que se hace desde este sector es que se han cuadruplicado las penas en delitos leves y han disminuido en delitos graves. Insisto ahí, Marco Antonio, el Código Orgánico Integral Penal se discutió ampliamente en el Ecuador, 2 años en la Asamblea Nacional y previamente más de 2 años. Esa era la ocasión para hacer las observaciones pertinentes. E insisto, si es que hay alguna que debería tener algún tipo de sanción, habría que ver. Pero tiene grandes méritos el Código Orgánico Integral Penal. Se critica porque dice que han aumentado las figuras penales, pero también se eliminaron otras. Eran figuras completamente obsoletas, que sancionaban incluso hasta la vagancia como infracción.
se puso al día al Código Orgánico Integral Penal. Y también se incluyeron, claro, figuras penales que aumentan el número de figuras penales, pero que son deseables que estén en el Código, como por ejemplo en la tipificación del femicidio. Esto era muy importante, algunos criticaron, algunos dijeron, no, porque si ya hay el homicidio, el asesinato, ¿para qué el femicidio? Porque había que visibilizar ese problema social y porque el Código Penal también tenía que ser el reflejo de valores sociales que pretenden erradicar antivalores como la violencia contra la mujer. Entonces también hay importantes avances en ese Código Orgánico Integral Penal que tiene muchas más virtudes que defectos que posiblemente se puedan perfeccionar, pero que no puede ser en una discusión seria de abogados, de juristas, utilizada como un elemento político, sino como un elemento jurídico, donde se podría algo perfeccionar, sin duda, pero debería planteárselo con corrección. Hay elementos esenciales en el COIP, como el tema del juicio directo, del procedimiento directo, que en estos casi 2 años de aplicación del COIP ha sido realmente una herramienta de lucha contra la impunidad con debido proceso. Es decir, certezas con rapidez, que ha mejorado enormemente. El juicio directo significa que un delito flagrante, sancionado con menos de 5 años, puede ser sancionado por el propio juez que conoció la flagrancia. Porque en caliente, digamos, en flagrancia está la víctima, están las evidencias. Si es un delito sancionado con menos de 5 años, la ley prevé que el mismo juez 10 días después o 25 días después, a pedido de la Fiscalía, hay una nueva audiencia para juzgar ese delito flagrante. Esto ha permitido una agilidad enorme en la justicia, pero garantizando debido proceso, al punto que del universo de casos que se han conocido por delito flagrante, el 70% terminó con una declaratoria de responsabilidad y el 30% con inocencia. Ese 30% de ciudadanos inocentes se vieron beneficiados de un juicio rápido, que en 10 o 25 días le dijeron, usted es inocente, no hay pruebas contra usted, y no tuvo que esperar 6 meses, 1 año, para tener una sentencia definitiva sobre el tema. Y en cambio los otros, que sí hubo pruebas de su responsabilidad, no cayeron en caducidad de prisión preventiva y no cayeron en ese universo de acumular una detención más y ninguna sentencia. Por eso teníamos personas con 5, 10, 20 detenciones y ninguna sentencia. El juicio directo ha permitido resolver esas 2 cosas, tanto la celeridad para el inocente como la certeza de responsabilidades para el culpable. ¿Qué otros elementos importantes destaca usted de la vigencia del COIP después de 2 años? También elementos relacionados con la lucha contra la violencia intrafamiliar. Estos son elementos importantes que el Código Orgánico Integral Penal también ha traído y que el Consejo de la Judicatura los asumió con toda responsabilidad. Creamos unidades judiciales a nivel nacional especializadas en lucha contra la violencia intrafamiliar. Esto nos ha permitido luchar contra la impunidad en este elemento que a veces es considerado como de menor cuantía, socialmente a nosotros nos parece uno de los elementos prioritarios. Asimismo, ha traído el Código Orgánico Integral Penal disposiciones jurídicas que permiten la utilización de la tecnología, que ha permitido ir mucho más rápidos con la grabación de audiencias, dándole valor a la grabación de audiencias, ya no tener siempre que estar transcribiendo todo lo que ocurre en una audiencia. O también el valor jurídico de las actas resumen. Aspectos puntuales tecnológicos, pero que nos dan a la función judicial una gran modernidad y un gran uso de recursos públicos, un mejor uso de los recursos públicos. Usted lo dijo hace poco, toda obra es perfectible, es decir, después de 2 años también debe haber una evaluación al interior del Consejo de la Judicatura para mirar si hay la posibilidad de algunos cambios o reformas puntuales que sean importantes para agilitar mucho más el sistema judicial. Sí, en lo procesal sin duda hemos hecho algunas sugerencias en específico, pero la una es, por ejemplo, fundamental, afianzar este proceso directo para el juzgamiento de los delitos flagrantes, que lamentablemente hoy escucho que se lo quiere eliminar por parte de la defensa pública, que es un error terrible, porque ese 30% que hablaba de personas inocentes tendrían que ahora esperar un juicio mucho más largo para ser inocentes, en cambio que con el juicio directo esto va mucho más rápido. Y los responsables no pueden eludir a la justicia frente a un juicio rápido que cuenta con todas las evidencias. Y insisto en esto, porque además, Marco Antonio, este procedimiento que trajo el Código Orgánico Integral Penal ha permitido el ahorro de más de 120 millones de dólares en mejor uso de recursos públicos, en tiempo de ejecución de los procedimientos, porque todos estos juicios ya no fueron a un tribunal con todos los costos que esto implica. Entonces también hay una gran cantidad de ahorro público con la mayor eficiencia del sistema de justicia. Y hemos planteado algunos aspectos muy puntuales de reforma, como por ejemplo que en el caso de las contravenciones,
la prescripción de la acción no sea en un año, sino en 3 meses, porque vemos en nuestras estadísticas que hay mucho proceso abandonado en el tema de contravenciones, que sigue figurando como activo, pero que ya no lo es tal, porque a los 3 meses, si no se continúa con ese proceso, pues termina. Son aspectos muy puntuales, aparentemente, pero que dan herramientas de mejor y mayor gestión a la función judicial, así que hemos planteado 3 o 4 aspectos de reforma al COIP, pero que van más en la línea de los temas procesales. ¿Y se va a establecer algún punto de vista respecto a la proporcionalidad adecuada en las penas por los delitos? Y nosotros estamos siempre abiertos a analizar aquellos temas. Hasta aquí no conocemos un planteamiento serio sobre mencionar que un delito esté sancionado con una pena desproporcionada. Hay un aspecto que ya se va a corregir y que es cierto, no había una gradación en los delitos de frontera, de tráfico. Entonces daba igual el traficar unos cuantos galones de gasolina que traficar cientos o miles de galones. Es cierto que ahí hay una gradación que establecer, no deja de ser delito, pero habría que justamente gradarlo. Esos, por ejemplo, son los perfeccionamientos de una legislación perfectible, de una obra humana perfectible. Pero hasta aquí no hemos escuchado un planteamiento serio sobre qué delitos tienen una sanción demasiado fuerte. Si los hay, bueno, que el legislador lo podría corregir, pero habría que ver pues, si es que el robo con armas debe pasar de una sanción que hoy por hoy puede llegar hasta de 5 a 8 años, 9 años, debe ser sancionado con menos tiempo. ¿Los agravantes los vamos a eliminar? Yo no creo que esos sean avances. Incluso hay países donde el robo con armas tiene sanciones mucho mayores que en el Ecuador. Ir en la línea contraria no me parecería lo correcto. Lo que hay que garantizar siempre es un debido proceso. Lo que hay que garantizar siempre es que las evidencias sean las que pesen a la hora de decidir y que haya una defensa correcta, efectiva, eficiente, para que ningún inocente vaya a la cárcel. Pero si hay planteamientos de disminución o de aumento de penas, siempre está en discusión un código penal en una sociedad. Ahora hay tendencias también respecto al uso de la prisión preventiva, porque consideran que existe abuso en el Ecuador. Ese es otro tema que no se sustenta en realidades. La realidad es la siguiente. En el Ecuador del año 2007, el 70% de los privados de libertad no tenían sentencia, el 70%. Tan solo el 30% de los privados de libertad tenía sentencia. Hoy es exactamente al revés. El 70% tiene sentencia, el 30% tiene prisión preventiva y está esperando una sentencia, porque la prisión preventiva es para asegurar la presencia del procesado en juicio. Si hubiese un abuso de la prisión preventiva en el Ecuador, la realidad tendría que ser distinta, pues todo el mundo con prisión preventiva y sin sentencias. Cuando hay una prisión preventiva, esos casos, muchos, la mayoría, terminan con una sentencia condenatoria en la mayor parte de ocasiones. Y hay otros que no. Además, en el Ecuador pasamos, y hace rato recordaba la cifra, de casi 2.000 caducidades de prisión preventiva por año. La caducidad de la prisión preventiva, es decir, que pasó el 6 meses o un año sin que haya sentencia. Y esa persona tuvo que salir, su derecho de salir porque se cumplieron los tiempos y no hubo sentencia. Hemos pasado de 2.000 a tener 14 el año pasado, a tener 7 este año. Es decir, prácticamente los jueces están evacuando los procesos penales dentro de los tiempos procesales. No se puede hablar en el Ecuador de un abuso de la prisión preventiva, que además son decisiones que deben estar estrictamente motivadas por los jueces, a pedido de la Fiscalía. ¿Está dentro de la órbita del Consejo de la Judicatura la posibilidad de despenalizar el aborto? No, esa es una decisión legislativa. Esa es una decisión absolutamente legislativa. No es una reforma judicial. No, es una reforma legal. Y esa es una discusión primero social, en mi opinión. La sociedad es primero la que despenaliza las cosas y luego la ley las traduce en disposiciones generales. Entonces yo creo que ese tema en particular debe primero establecerse una gran discusión social y luego cualquier política legislativa sobre el tema. Pero lo otro sería imponer desde una visión particular o parcial algo que quizás la sociedad no desea. Y uno de los flagelos que está viviendo la sociedad ecuatoriana, especialmente la juventud, es el tema de la droga, de los consumidores de la droga, que vayan o no vayan a la cárcel. Este es un elemento también que tiene que ser fuertemente revisado. Sí, este es un flagelo mundial, el narcotráfico y el abuso
de las drogas es un problema mundial, un flagelo que tiene dos aristas, el tema de salud pública y el tema de lucha contra la impunidad. Hay que tomar en cuenta que en nuestro país, como en la mayoría de países, el consumo no es un delito. El consumo de drogas no es un delito en la legislación ecuatoriana. El tráfico, la venta, el almacenamiento, la oferta, el regalar, esas cosas son un delito. Porque justamente se regala la primera dosis para tener un cliente que luego compre. Así que hay toda una serie de estrategias, por eso se sancionan muy fuertemente estas otras conductas. No el consumo, sí la venta, sí el tráfico, sí el almacenamiento. Pero también recordemos que nuestra legislación ha finalmente dejado atrás la vieja ley de drogas, que no hacía diferencia entre 1 gramo y toneladas, y todo el mundo podía tener sanciones de más de 12 años por esas conductas. Y hay una gradación en la legislación ecuatoriana que permite sanciones menores para mínima escala, mediana escala y sanciones mayores para alta o gran escala en temas de narcotráfico. Y evidentemente hay que luchar contra el microtráfico. Y ahí, sin duda, la visión debe ser completa, desde la perspectiva social, educativa, de salud pública, pero también de lucha contra la impunidad, porque el microtráfico está haciendo un grave daño y debe ser controlado. Otro tema que también se volvió una especie de lugar común, la criminalización de la protesta social, y que seguramente en época de campaña volverá a ser o a estar en vigencia. ¿Cómo están las situaciones? Marco Antonio, dos temas. Enlazo un poco esta pregunta con un tema que veíamos hace un instante. Digamos, abuso de la prisión preventiva y penas muy fuertes. Si es que fuese verdad esto, Ecuador debería tener una tasa de privados de libertad muy alta. Resulta que tiene una tasa de privados de libertad muy por debajo del promedio latinoamericano. Ecuador tiene alrededor de 164 privados de libertad por cada 100.000 habitantes. El promedio latinoamericano está en más o menos 230 privados de libertad por cada 100.000 habitantes. Costa Rica tiene como 300, Chile 250, Ecuador 166 privados de libertad por cada 100.000 habitantes. Ya solamente esta cifra nos da cuenta que en el Ecuador no hay una criminalización general de la población, cuando la tasa de privados de libertad es mucho menor que el promedio latinoamericano. En un contexto no de impunidad, porque también alguien podría decir, eso significa impunidad, eso quiere decir que más gente debería estar en la cárcel. Resulta que tenemos un sistema penal eficiente que trabaja dentro de los tiempos procesales, así que no hay impunidad. Eso enlazado con la pregunta que me haces, criminalización de la protesta social en el país. Entonces, si solo por protestar me llevan preso, tendríamos que tener una de las tasas más altas de privados de libertad en el Ecuador, en el mundo, pues, porque solo protestando me llevan a la cárcel. La protesta es un derecho en nuestra Constitución. Es un derecho que todos debemos defenderlo, porque además nuestra Constitución nos da la posibilidad de protestar teniendo razón o sin tenerla. Simplemente mi derecho es en sí mismo protestar. Lo que no puedo hacer es cometer delitos sobre pretexto de mi protesta. Es decir, quemar una ambulancia, destruir un patrullero, romper los escaparates de una tienda del vecino. Eso no se puede hacer, eso son delitos. Se persiguen delitos. Se persiguen delitos, no el derecho a la protesta. En el Ecuador no existe una persona que esté detenida por protestar. Lo que pueden haber es personas que enfrentan procesos judiciales por la destrucción de bienes públicos o privados, por la agresión o retención de policías, por cortarle la oreja a un funcionario público, a un policía, por haber quemado una ambulancia. Es decir, esas cosas son delitos en el Ecuador y en todo el mundo, y ante eso hay que responder. Muy bien, vamos a hacer una pausa en este momento. Estamos conversando con el doctor Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura. Estamos haciendo un balance de su gestión y otros puntos de vista importantes acerca del manejo judicial en nuestro país. Enseguida regresamos con ustedes. Ya volvemos con Ecuador no para. Continuamos con Ecuador no para.
En estos cambios, en estas innovaciones en la justicia ecuatoriana, se encuentra en vigencia ya desde hace 2 meses el Código Orgánico General de Procesos. Y por supuesto queremos conocer sus puntos de vista, doctor Yalke, respecto a lo que ha significado después de 2 meses de vigencia los resultados. ¿Cómo se ha visibilizado esta situación? Este es un anhelo viejo de la función judicial y una necesidad de hace mucho tiempo de la justicia ecuatoriana, la oralidad en todos los procesos judiciales. Eso ya lo disponía la Constitución del año 98 y los congresos de la época nada hicieron, incluso habiendo propuestas de la sociedad civil sobre el tema de la oralidad en los temas procesales. La Constitución del año 2008 ratifica que todos los juicios deben ser orales y públicos. Esto afianza la independencia de los jueces, afianza la transparencia de la justicia, porque el juez tiene que decidir en las audiencias. No se trata de juicios con audiencias, sino de justicia en las audiencias, transparente ante el público. Eso es el símbolo de la independencia y de la transparencia. La oralidad. La oralidad en los procesos. Esto exige, por supuesto, que todos eleven su calidad profesional, todos, jueces, secretarios, abogados, y que las partes procesales traigan las pruebas pertinentes ante un juicio público y oral para ver quién tiene la razón fáctica y quién tiene la razón jurídica. ¿El sistema estaba preparado para eso? Nosotros hemos tomado todas las medidas pertinentes. Primero, desde que llegamos en el año 2003, una de las primeras cosas que nos pusimos como responsabilidad y meta, presentar a la Asamblea Nacional un proyecto de Código Orgánico General de Procesos, lo trabajamos con la Corte Nacional de Justicia, lo presentamos en el año 2014, en el año 2015 ya lo aprobó la Asamblea Nacional, hay que reconocerlo, es una transformación fundamental, es darle a la función judicial quizás la herramienta clave para la transformación definitiva de la justicia. Ha sido muy importante la infraestructura, la tecnología, tener más jueces, la evaluación de desempeño, el sistema disciplinario, pero el sistema procesal oral es la clave de la transformación definitiva de la justicia en nuestro país, que ya es una realidad en materia no penal con el COIP, y antes también que ya teníamos el juicio oral en materia penal, pero se ha afianzado. Pero ahora lo vamos a tener para todas las materias no penales, también con características reales de oralidad, para lo civil, mercantil, inquilinato, familia, laboral, afianzada la oralidad. ¿Eso procesal va a ser progresivo o entra en vigencia? La Asamblea lo aprobó en el año 2015 y dio un año para que todo el mundo se prepare para la vigencia del código, que ya está en vigencia desde mayo pasado, que es una realidad global en todo nuestro país, salvo la provincia de Manabí por las razones que todos conocemos, donde está suspendida la vigencia del código por un tiempo. Pero ya es una realidad en todo el país, desde hace un poquito más de 2 meses. Y para las nuevas demandas, entrar ya al sistema oral ha significado que en estos 2 meses, un poquito más, tengamos más de 200 sentencias en casos que en cambio llevan años en el sistema escrito y aún no tienen sentencias. Incluso en temas de títulos ejecutivos, cobro de una letra de cambio, de un pagaré, que normalmente tenía que ser ejecutivo. En el sistema del Código de Procedimiento Civil, lamentablemente, duran 8, 9, 10 meses porque se convierten en procesos que se llaman de conocimiento, con incidentaciones y sin audiencias, en un sistema escrito. En cambio ahora con el sistema oral se va a una audiencia en el juicio ejecutivo con las pruebas pertinentes y se toman decisiones. Hemos tenido juicios ejecutivos que han terminado en 2 semanas, en 3 semanas, en un mes, comparado con juicios ejecutivos que empezaron en el procedimiento anterior, que aún no terminan y que empezaron hace varios meses. Ahora usted lo ha dicho, esto también amerita una mejor preparación del funcionario judicial, de los jueces, de quienes hacen la defensa. Pero la educación que reciben ellos, las nuevas generaciones, ya van con esta modalidad para entender el nuevo sistema y para poder aplicarlo de la mejor manera. En el decálogo del abogado se dice que abogado que no estudia derecho todos los días deja de ser un poco abogado. Y esa es la gran verdad. Y más es cierto cuando hay un cambio de esta trascendencia. Todos tenemos que prepararnos. La función judicial viene trabajando hace más de un año en capacitarse y estar lista para la oralidad procesal. Y más aún ya con la norma aprobada desde mayo del 2015. Se han hecho a través de la Escuela de la Función Judicial todos los talleres necesarios, teóricos y prácticos, para que nuestros jueces estén listos. Y desde el punto de vista tecnológico y de infraestructura se han tomado todas las medidas pertinentes. Acondicionamos más de 900 salas de audiencias a nivel nacional para estar listos para un sistema de justicia en audiencias, con la tecnología pertinente y sobre todo con los jueces bien formados. Ese es el desafío fundamental. Los abogados también muchos se han preparado, otros quizás tienen que hacer los esfuerzos de prepararse para un sistema oral que nos saca a todos de cierta comodidad de un sistema escrito, donde todo puede esperar,
a un sistema oral, donde tengo que estar preparado para las audiencias, con las pruebas pertinentes y con los razonamientos jurídicos apropiados, frente a frente al otro abogado y con un juez que va a determinar ese rato y frente al público también con las razones pertinentes la decisión. Entonces el código nos obliga a todos a ser mejores. Y hay algo fundamental en este código, Marco Antonio, para mí es lo más importante, afianza la ética, porque está basado en la lealtad procesal, en la buena fe procesal, en dejar de lado la sorpresa procesal, el testigo de última hora, el peritaje que pido a último momento solo para alargar, la impugnación que hago del juez solo para alargar. Otra cosa que está en el decálogo del abogado, el ser leal siempre, aunque el otro no lo sea. Eso está en el decálogo de los abogados. El sistema procesal actual garantiza eso, lealtad procesal, y hace del juicio un sistema transparente. Entonces estos aspectos éticos son los más importantes del código. Una justicia rápida, ágil, principalmente transparente. ¿El proceso escrito va a desaparecer? El proceso escrito va a desaparecer. Los procesos que empezaron, las demandas que se plantearon... ¿Hay una fecha, cronograma? La ley establece que los procesos que empezaron antes de la entrada en vigencia del sistema oral tendrán que tramitarse con el sistema viejo. Así que bueno, el último proceso será ya la extinción del sistema escrito. O sea, no habrá nuevos procesos escritos. No habrá nuevos procesos escritos, eso ya está erradicado de la legislación ecuatoriana. Todas las demandas a partir del 23 de mayo del año 2016 entran en un sistema oral que se basa principalmente en audiencias, un juicio ordinario en 2 audiencias, un juicio ordinario que podría durar en nuestro país lamentablemente 3 o 4 años, más allá incluso de tener más jueces o más allá incluso de la tecnología, porque siempre había la posibilidad de que alguien de mala fe pueda incidentar, lamentablemente la ley lo permitía, hoy eso desaparece. Un juicio ordinario en nuestro país durará 6, 7 meses máximo, que son los juicios que más larga duración tienen, o por acuerdo de las partes un tiempo más, porque las partes pueden decir, esta audiencia podríamos tenerla tantos meses después, porque necesitamos prepararnos mejor y acordarlo. Pero el día que vamos a esa audiencia, ese día se toma decisiones y el juicio termina. Ahora, ¿por qué el Colegio de Abogados de Pichincha, por ejemplo, mantiene críticas sobre este proceso? Claro, dejemos a un lado el tema político del que representa el Colegio de Abogados de Pichincha, pero ¿por qué ha existido críticas de algunos profesionales de defensa? Bueno, creo que es bastante público y claro que ese colegio lamentablemente ha tomado una posición política. Pero independientemente de aquello, como usted dice, Marco Antonio, las críticas que se han presentado no están preparados. Resulta que sí estamos preparados. Resulta que los preparados han sido los jueces. La gran mayoría de jueces, yo quisiera decir la totalidad, están preparados, están recibiendo las demandas. Lo que sí se ha visualizado es que muchos abogados sí estaban preparados, pero muchos otros no. Por eso muchas demandas, incluso algunas, lamentablemente, se han presentado hasta con el Código de Procedimiento Civil. O sea, me parece que algún abogado no se enteró que la legislación cambió. No es la mayoría, pero evidentemente se visualiza aquello. Entonces la gran crítica era, no están preparados, no estamos preparados. Los ecuatorianos no somos capaces de hacer estas cosas. Resulta que la propia función judicial uruguaya, que es la de mayor tradición en oralidad en el continente, ha aplaudido la dimensión, rapidez y eficiencia del cambio en la legislación ecuatoriana y la forma como el Consejo de la Judicatura lo viene realizando. Son desafíos enormes, nadie dice que no van a haber dificultades. Las han habido. Las primeras semanas de la transición al sistema oral implicaron algunas dificultades menores en relación a la gran dimensión de la transformación. Así que esa gran crítica de que no estamos preparados no resulta cierta. Los jueces ecuatorianos, la función judicial ecuatoriana está preparada para servir a la ciudadanía con juicios ágiles, rápidos y transparentes con el nuevo Código General de Procesos. Creemos que la gran mayoría de abogados también, pero hay otros que tendrán que actualizar sus conocimientos para estar a la altura de los nuevos desafíos que significa un sistema oral y ya no las facilidades que daba el sistema escrito. ¿La vigencia del COGEB es irreversible? Por supuesto, es que el paso está dado, histórico. Este proceso va en adelante porque además ya está graficando rápidamente en sus primeras 8 semanas, 10 semanas de vigencia, está mostrando ya sus grandes beneficios. Así que para adelante solo tenemos una perspectiva muy positiva de los beneficios que el Código Orgánico General de Procesos da a la ciudadanía. Y esto sin contar, o también contando con el afianzamiento de la mediación y la cultura de conciliación que también afianza el Código Orgánico General de Procesos. Ahora, hablamos en este programa acerca de las bondades, de los cambios, de la gestión que ha realizado
en el sistema judicial, el doctor Gustavo Yalc. También algunas críticas que usted ha debido puntualizar, pero también como referente internacional, los cambios judiciales que se están realizando en el Ecuador en estos 9 años. Y estamos hablando, usted hace poco recibió la condecoración Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia. ¿Qué ha significado esto, esta condecoración para usted, por supuesto, y para la justicia en general? Antonio, es realmente satisfactorio. Sería mentiroso no decirte lo contrario. Realmente sí nos satisface, porque ha habido un esfuerzo enorme. Y no mío, de un gran equipo de personas que trabajan en el Consejo de la Judicatura, de los jueces del país, de su gran mayoría de jueces y juezas, que son el trabajo de ellos, los que han permitido visibilizar esto a nivel internacional y recibir este importante reconocimiento. Nos muestra que estamos en la vía correcta. En efecto, estamos contentos porque los logros nos ponen alegres, pero también no estamos completamente satisfechos porque sabemos que hay cosas todavía que hay que seguir haciendo. Pero lo que Ecuador ha demostrado es un conocimiento integral de la problemática de lo que implica una reforma judicial. Yo creo que es de los pocos países en el mundo que hace una reforma integral y tan rápida, con recursos, sin duda, pero sobre todo con una visión integral de la problemática y enfocada en el servicio a la ciudadanía. Por eso a veces cuando vienen ciertas críticas hay que medirlas. ¿Esto va en una crítica para mejorar el servicio a favor de la ciudadanía o para privilegiar a algún sector? Porque una de las críticas también ha sido, ahora tenemos que presentar las pruebas con la demanda. Oigan, pero eso es un gran avance para la justicia y es un gran beneficio para la ciudadanía, porque ya no me podrán demandar sin pruebas. Claro, esto puede incomodar a quienes les gustaba demandar sin pruebas, y esa ha sido una crítica, pero nosotros queremos superar el papel aguanta todo. Que a algunos les gustaba, a nosotros no, porque eso no beneficia a la justicia. Entonces estos reconocimientos realmente simplemente ratifican que estamos en la dirección correcta y sabemos que hay mucho por hacer porque somos exigentes con nosotros mismos y porque siempre estamos del lado del ciudadano, mirando que hay avances, pero también mirando que debemos seguir trabajando. También es importante hablar de la Cumbre Judicial Iberoamericana que se reunió en Quito a propósito de la Secretaría Pro Tempore de Ecuador. ¿Qué trascendencia, qué significado tiene esto? Mira, también esto es otro reconocimiento importante, ¿no? Mira, antes en los foros internacionales de poderes judiciales de Ecuador iba a no decir nada, a tomar nota, con vergüenza regresar sin haber planteado nada. Hoy Ecuador en estos foros es muy reconocido, estamos en el mapa judicial, yo diría, del mundo. Y regionalmente, pues 23 países escogieron a Ecuador como Secretaría Pro Tempore de la Cumbre Iberoamericana de Justicia, que es un sistema de los más potentes a nivel internacional por los productos que tiene, por el intercambio de experiencias real y objetiva, por las mediciones, por las discusiones profundas que se hace sobre los sistemas de justicia de la región. Y Ecuador preside por estos próximos 2 años la Cumbre Judicial Iberoamericana, que además se realizará en Quito en el año 2018 y que hacen de Quito la capital de la justicia iberoamericana. Y para usted, finalmente, doctor, ¿qué ha significado estos 9 años de trabajo intenso desde secretario particular del presidente, ministro de Justicia, ahora en el Consejo de la Judicatura? ¿Cuánto ha significado para su desarrollo personal y profesional? Bien, ha sido primero la ocasión de cumplir sueños que nacieron desde las aulas universitarias y poder desde el servicio público ser un grano de arena en el cumplimiento del bien común, que es la razón por la cual vivimos en sociedad. Y en particular en estos años de Consejo de la Judicatura, yo te diría que son la satisfacción de ver que las personas que han sido perjudicadas por usureros hayan tenido justicia. Hay muchos más que la necesitan, pero antes ninguno la tenía, y más bien el sistema de justicia era el instrumento de los usureros, ahora no. Ahora es un instrumento para defender a quienes han sido víctimas de la usura. Ha sido años de satisfacción de también constatar que antes las madres tenían que esperar 10 meses, 1 año, 12 meses para tener una audiencia de fijación de alimentos. Y hoy lo hacemos en 10 días, en 15 días. Y que tenemos una justicia mucho más ágil que protege a los trabajadores y que sobre todo trata a todos por igual, con defectos y virtudes. Un sistema perfectible igualmente, pero un servicio público que es diferente al que existía antes del año 2011, antes del año 2007. Hoy tenemos una función judicial en el país. Antes teníamos unos cuantos jueces buenos.
Hoy tenemos una función judicial en el país que trabaja en función del principio de igualdad de tratamiento por una justicia accesible para todos. La ciudadanía, la población, tiene la posibilidad en los próximos meses de tomar decisiones políticas fundamentales, pero ¿permitirá cambios radicales en la justicia o está ya acostumbrada a estos cambios que se han venido y que lo viven diariamente en cada una de sus situaciones? Mira, los ciudadanos somos exigentes, así cuando logramos algo, lo que pretendemos es que nos sirvan aún mejor, y eso está bien, ese es el avance de las sociedades, del motor que significa la exigencia de los ciudadanos. Antes, lamentablemente, casi el ciudadano estaba acostumbrado a un mal servicio judicial. Hoy tenemos un mucho mejor servicio judicial, y la gente va a exigir que eso al menos se mantenga, cuando no, mejore más, porque aún tiene que mejorar. Creo que tenemos ya un sistema de justicia excelente en el aspecto penal, muy bueno en el aspecto no penal, pero aún tenemos dificultades, sin duda. El factor humano es un factor donde pueden haber problemas que siempre deben estar vigilantes. Pero yo no creo que la ciudadanía esté dispuesta a que se retroceda frente a los avances importantes que hoy hemos logrado. Creo que hay cosas ya muy cimentadas, pero la ciudadanía tendrá que estar atenta a que estas cosas no retrocedan. Doctor Yalke, gracias por atendernos aquí en su casa. No, un gusto recibir, Marco Antonio, y bienvenido siempre. Muy gentil, muchas gracias al doctor Gustavo Yalke, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Hemos hecho un análisis de lo que ha significado, lo que significa su gestión en estos años, los cambios fundamentales de la justicia ecuatoriana, las críticas que vienen de diferentes sectores y por supuesto los reconocimientos internacionales que ha recibido la justicia ecuatoriana en los últimos meses. Gracias como siempre por su atención, hasta una próxima oportunidad. Felicidades. Ciudadano TV presentó Ecuador no para.